por única ocasión. Ahí está. Vamos con nuestro pase. Elizabeth, si pudieras facilitarme nada más la lista de los compañeros que tienen estos problemas en comunidad, para que pues, yo Claro. se la haga llegar a la maestra en este caso. Sí, en un momento se lo paso, maestro. Muy amable, Elizabeth. Julia. Presente. Seira. Ana. Presente. María. Ayora. Joanny. Presente. Geraldine. Joana. Presente. Erika. Matilde. Presente. Irwin. Presente, maestro. Presente. Gaby. Presente, maestra. Mariana. Presente. Lucía. Presente. Andrea. Presente. Néstor. Presente. No sabía que en Yaxcabá vivías, Néstor. Sí, está lejitos. Sí. Claudia. Presente, maestro. Tahiri. Sochi. No, Sí, Sahiri. presente, maestro. Sahiri sí vi que estaba ingresando. No sé si tiene problemas de ingreso también. Ya sé, pero iba a decir que no Sí, sé. maestro, ella tiene muchos problemas. Sí, platicó conmigo, pero lo comento porque sí veo que intenta la pobre entrar y vuelve a sacarlo el sistema. Pero bueno, Katia, Presente. Montserrat, Tiene problemas con su computadora. ok. Maestro, Pendiente. me puso asistencia. Me puso asistencia, maestro. ¿Apellido? González Blanco. Sí. Wilber, Ok, gracias. de nada. Víctor, Abraham, Presente. Landy, Presente, maestro. Marlene, Sí, estoy acá, pero está fallado mi audio. Víctor. Sí. Ok, correcto. Marlene, ¿vino por allá? Sí, presente. Joenny, Erika, Jessica, Elizabeth, Presente. Paulina, Dayana, Presente, maestro. Ileana Presente. y Brenda. Ok, quienes no escuchaban su nombre o entran después, posteriormente me recuerdan su pase de lista, por favor. Si son tan Maestro, amables. Paulina no está fallando su micrófono, igual de Geraldine. Ya lo vi. Igual el de Jochebet, maestro. Ya vi. Que me lo comenten por chat al grupo, los que tengan algún problema, sí, dale, para que yo lo tome en cuenta. Bien, niños, otra situación que quería platicar con ustedes, que pues debido a estos cambios que en su momento les van a informar, pues ya no es necesario, ya no va a ser necesario como que pasarnos tanto los contenidos o brincar tanto de un tema a otro, porque pues vamos a tener un tiempo más prolongado de trabajo. En ese sentido, les facilité en el Drive 2 documentos que ahorita les voy a mostrar, sobre los cuales necesito que lean un poco y que trabajen también en función a entenderlos, comprender más que nada el significado de lo que les estoy subiendo. Esos documentos son las guías del formato APA para la recopilación de antecedentes de una investigación. Lo pueden checar en la zona de materiales. Aquí está. Dice Guía APA Antecedentes 1 y Guía APA Antecedentes 2. Estos dos PDFs que vamos a analizar durante la clase de hoy les van a ayudar a ustedes mucho, les van a servir mucho a la hora en la que ustedes comiencen a hacer la recopilación de la teoría que van a fundamentar no solamente en el marco teórico, sino en los antecedentes del tema de investigación, que pues ya, ya tienen y ya están comenzando a desarrollar. ¿De acuerdo? Posteriormente a todo esto, el día de hoy les voy a explicar en qué va a consistir el parcial número 1, cuánto se va a entregar en cuanto a las extensiones y pues de qué manera va a ir estructurado, específicamente en cuanto a cómo va a estar en números el capítulo número 1, ¿no? ¿Qué va a ser el 1.1? ¿Qué va a ser el 1.2? Acuérdense que todo se maneja por niveles. El capítulo 1 se divide en 1.1, que son las propuestas, 1.2, que son los antecedentes, o sea, todo esto hoy se los voy a explicar, ya sin más preámbulo. Muy bien, entonces eso se los facilité en el grupo. Y volviendo al análisis de lo que estábamos viendo, me voy a centrar
en uno de los apartados del capítulo número 1, que afortunadamente y desafortunadamente con toda esta cuestión de movimientos que hemos tenido de los temas y de las aceptaciones en cuanto a los proyectos de investigación que ustedes quieren hacer. ¿Se acuerdan que tuvimos un día en el que estuvimos tratando de aceptar o de desechar aquellos que considerábamos útiles, y por los que no considerábamos útiles se les dio la pauta y la observación para que ustedes orienten hacia dónde va su investigación? Entonces, tomando en cuenta todo este tipo de lineamientos, hoy en día vamos a tomar uno de los apartados del capítulo número 1 y lo vamos a desarrollar como un tema. Posteriormente al desarrollo de este tema, les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos para que ustedes ya en la siguiente clase me entreguen el primer bosquejo de antecedentes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a analizar el día de hoy? Muy bien, les estoy compartiendo mi pantalla. En ese momento paso a lo que es el tema como tal. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, saben que con todo gusto, y creo que hemos alcanzado a resolver todas las dudas en tiempo y forma. Bien, los antecedentes primeramente obedecen al capítulo número 1. Ya habíamos revisado a grandes rasgos el capítulo número 1. De hecho, llegamos hasta platicar un poco del marco teórico, pero pues vamos a volver a retroceder un tanto a cada apartado de manera más precisa. En el capítulo número 1, que se conoce como capítulo de introducción, tenemos los antecedentes, el planteamiento del problema, la justificación, objetivos, hipótesis, y por allá faltan las preguntas de investigación, que es lo que viene más relevante, ¿no? En toda esta parte. Bien. Pero, ¿qué son los antecedentes? Ya habíamos platicado en una ocasión que los antecedentes como tal son trabajos de otros investigadores o situación del tema en el mundo. ¿Vamos bien? Normalmente los antecedentes se encargan de ayudarme a notar cómo se está desarrollando el tema, no solamente en el lugar en donde yo lo estoy haciendo, sino de manera global. Cómo se ha dado en otros países, cómo se ha dado en otros continentes y cómo se ha dado a través del tiempo. Yo les comentaba que normalmente un antecedente empieza abordando la zona completa, la zona mundial, de ahí baja la cuestión continental, de ahí baja la cuestión regional, baja la cuestión nacional, para posteriormente ubicarse en un contexto más local, más municipal, podríamos decir. Bien, pero en sí, vamos a explicar un poco más a grandes rasgos toda esta zona. Muy bien, entonces, ¿qué son los antecedentes? Fíjense. Les pido que les den una leidita rápida a lo que tenemos en la pantalla y posteriormente les voy a ir explicando a más grandes rasgos esto. Es una cita de Arias 2006. Bien. Hay 2 palabras clave aquí y quiero que lo tengas muy en cuenta. Palabra número 1, bueno, par de palabras, estudios previos. Es una palabra básica, ¿de acuerdo? Todo antecedente es un estudio previo. Cuando hablo de estudio previo, hablo de una temporalidad anterior a la que nosotros estamos generando o llevando. Un estudio previo son aquellas disertaciones, aquellas afirmaciones que han hecho otros autores sobre el problema que yo estoy investigando. Y la segunda palabra clave es historia del objeto de estudio. Ojo, no se debe de confundir los antecedentes del problema con la historia del objeto. Y te voy a dar un ejemplo sencillito. Yo quiero hablar de un problema educativo como es las metodologías didácticas para enseñar ciencias naturales, ¿de acuerdo? El objeto de estudio son las metodologías didácticas, pero no me vas a explicar la historia de las metodologías didácticas, ¿vamos bien? Me vas a explicar la historia de las metodologías que se han utilizado para enseñar ciencias naturales. Aunque el objeto de estudio es la metodología didáctica, a mí no me sirve que en la investigación tú me empieces a hablar de dónde nacieron, cómo se fueron llevando a la práctica, quién empezó a enseñar de esta forma. O sea, no me sirve esta parte. Lo que me serviría y que sería un antecedente es las diferentes formas en las cuales se han enseñado ciencias naturales a lo largo de la historia. No me sirve que me hables de manera general de las metodologías didácticas. A lo que yo necesito enfocarme es al tema como tal y a lo que ha pasado anteriormente a ese tema, no al objeto de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, no confundir esos dos términos es importante, chicos, en la medida en que un buen antecedente
no solamente puede contener el, el vestigio de lo que ha sucedido, sino que te resulta tan inversivo, tan invasivo, que a partir de la lectura de lo que ha pasado, tú vas adentrándote más y más al problema hasta que realmente lo vuelves parte de ti como lector. Acuérdense ustedes que cuando leemos un artículo donde te van explicando a grandes rasgos, tendemos a tener o a sentir más empatía por la situación a cuando leemos algo que es explicado únicamente de cuestión histórica o en modo histórico. Entonces, tomar en cuenta estos elementos de los antecedentes. Bien. ¿Qué se debe de analizar en los antecedentes? ¿O qué debe de llevar un buen antecedente de estudio? Esta es una de las preguntas que más nos hacemos y, sin embargo, es de los errores más comunes que se dan al momento de estructurar una tesis o una investigación. Fíjense que en este apartado se analiza todo aquello que se ha escrito acerca del objeto de estudio, pero no historia, reitero, no la historia del objeto, lo que se ha escrito. Por ejemplo, ¿qué se sabe del tema? ¿Qué estudios se han hecho en relación a él? ¿Desde qué perspectiva se ha abordado? Es decir, de qué forma se ha interpretado. Inclusive, si hablamos del mismo tema, de las estrategias o metodologías didácticas para enseñar ciencias naturales, ¿qué perspectivas han tomado las diferentes personas que han investigado acerca de esto? Hay gente que cree y considera que no es necesario que las ciencias sociales formen parte de los planes de estudio. De hecho, hay gente que se centra en mencionar que las ciencias exactas deben de ser únicamente las que se estudien, las ciencias sociales no. Y pues muchas veces consideran la parte de las ciencias naturales como ciencias sociales, ¿no? Entonces hay un parteaguas por allá, pero esas perspectivas van a servir para nutrir tu estudio. ¿Qué estudios se han hecho en relación a él a lo largo de los años? ¿Y qué se sabe del tema? ¿Qué es lo que se ha conocido del tema? Estas son las 3 preguntas que te van a ayudar a detonar tus antecedentes. ¿Hay algunas dudas acá, chicos? Ok. Bien, ¿y cuál es la función de los antecedentes o para qué te sirven los antecedentes? Bien, es interesante notar que los antecedentes tienen diferentes funciones. Según Salazar 2002, y esta visión de Salazar también es compartida por Sampieri. Los principales objetivos de los antecedentes, las principales funciones, pues es delimitar el área de investigación. Obviamente, cuando vas bajando la investigación, se va comprendiendo que te vas a enfocar o únicamente en un país o en un municipio o en un estado, porque tú solo vas dando la pauta desde hablar de lo mundial hasta bajar al contexto en el que estás realizando tu investigación. Por eso sirven para delimitar el área. Sugerir guías, áreas, nichos o líneas de investigación. A veces cuando estamos analizando un antecedente nos damos cuenta de que la forma en cómo lo planteó el autor podría llevar a una nueva pregunta de investigación y por lo tanto a otro tema de investigación. Por eso los antecedentes te sirven para conocer no solamente tu tema, sino para abrirte a una perspectiva más amplia. Hacer un compendio de conocimientos existentes en el área que se va a investigar. Bueno, si vas a investigar un área como la educación especial, tienes que conocer todo lo que se ha hecho alrededor del mundo acerca de la educación especial. Para eso te sirven los antecedentes. Evitar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia, Claro, si vas a conocer la perspectiva mundial, pues eso te va a generar una teoría general, ¿de acuerdo? De la situación. Por ende, al conocer lo que ha sucedido en el mundo, pues tú ya tienes una visión general de cómo se ve el problema. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Bien, porque si un estudio no abordó bien los antecedentes, los otros estudios deben de tomar la base donde fueron los errores para no cometerlos en los siguientes. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. Si, por ejemplo, vamos a iniciar hablando de la parte mundial, y vamos a llegar hasta el nivel estatal o vamos a llegar hasta un nivel municipal. De esta forma se orienta en cómo se va a llevar a cabo. Amplíe el horizonte del estudio y guíe al investigador para que éste se centre en su problema. Claro, es muy notable que al momento de conocer la situación mundial, yo no me voy a referir únicamente a lo que pasa en mi lugar donde vivo o en mi contexto, sino que voy a tener un conocimiento mucho más amplio. Por eso amplía el horizonte de estudio.
Cuando dice provee un marco de referencia para interpretar los resultados o los posibles resultados, hace referencia a lo siguiente. Mira, normalmente los antecedentes expresan investigaciones que muchas veces se parecen a las que nosotros hacemos. Inclusive, hay muchas investigaciones donde se utiliza el mismo instrumento que nosotros utilizamos. Entonces, los resultados que se dan en un lugar puede ser que nos sirvan de parámetro para predecir los resultados que vamos a tener nosotros en nuestra investigación. Te voy a poner un ejemplo. Si hablamos de México y hablamos de Costa Rica, hablamos de dos naciones que en cuestión educativa van muy a la par y está muy parecido la forma en cómo se enseña. Si en Costa Rica hicieron un estudio acerca de los principales factores que intervienen en el aprendizaje de la geometría, ¿de acuerdo? Y aplicaron un instrumento a niños de primaria, de colegio, como le dicen en Centroamérica, estos resultados me van a servir a mí como parámetro para que si yo quiero hacer ese mismo estudio o un estudio similar utilizando el mismo instrumento en México, sepa qué resultados puedo esperar a partir de lo que sucedió en este lugar de Costa Rica o en estas escuelas de Costa Rica. Es como tener un marco de referencia. ¿Alguna duda? Ok. Muy bien, este es un esquema base que les voy a facilitar en esta diapositiva que pues la estoy compendiando un poco más extensa. De hecho, la diapositiva que ustedes tienen en el Drive únicamente menciona los antecedentes, pero aquí ya los traté de ampliar, de hacer una investigación un poco más extensa. Y hay 5 puntos que me parecen importantes al momento de estructurar. Fíjense que el punto número 1 dice colocar trabajos de grado que se relacionen con el tema. El más importante del antecedente al momento ya de contextualizar por completo, ¿de acuerdo? Probablemente sean las tesis. Hay muchas escuelas, universidades públicas y privadas, chicos, que tienen bibliotecas virtuales. Y en esas bibliotecas virtuales tú puedes hacer la búsqueda de las tesis que sean parecidas a tu tema o que se relacionen con tu tema. ¿Por qué las tesis son las más importantes o las que están en número 1? Porque las tesis ya tuvieron un trabajo de campo. A diferencia de la gente que solo escribe o argumenta por medio de ensayos de opinión, en las tesis ya hay un resultado para comparar. Por eso es el primero o el más importante. Hay un punto importante que dice que no deben de tener más de 5 años de antigüedad. Es decir, la información que debe de ir en tus antecedentes, en tu estudio y en tu marco teórico como tal, no debe de exceder los 5 años de antigüedad. Sin embargo, a veces es complicado. Ya después les platicaré qué pasa con esto. Bien. Siempre en cuanto a la forma de citado en APA, pues se maneja el apellido del autor, título de la investigación en negritas, tipo de investigación utilizada, población y muestra, técnicas, instrumentos y de recolección de datos utilizada. Normalmente cuando hablamos de un antecedente mencionamos de la siguiente forma. El autor Sánchez en el año 2014, en su investigación denominada Los diferentes tipos de inteligencia emocional, la cual fue una investigación de corte cuantitativo con un diseño cuasi experimental en su vertiente de grupos múltiples. Trabajó con una población de niños pertenecientes al 6º grado de primaria. De los 4 grupos de trabajo que representaban la población, él seleccionó una muestra de 80 niños. Se les aplicó un test o un cuestionario para recolectar datos y los resultados fueron los siguientes. ¿De acuerdo? Esta estructura es la que debe de llevar al momento de hacer mi antecedente. Chicos, ¿seguros que no hay ninguna duda en esa parte? ¿Seguros que puedo continuar? No, maestro, no me quedó claro la parte de... A ver, Julia y Abraham, venga. Mira, ya me puse a buscar mis antecedentes, ¿de acuerdo? Ya tengo algunas investigaciones de por medio. Quiero citar una tesis, ¿de acuerdo? Que yo encontré que se me hizo muy interesante para mi tema. Voy a citarle y voy a hablar de esto en antecedentes y hago lo siguiente. Como voy a estar abordando la misma tesis, tanto para las conclusiones del autor, los resultados que obtuvo y toda esta parte, normalmente lo que voy a ir escribiendo siempre va a ir en función a la tesis, referente a la tesis, relacionado con la tesis de la que estoy hablando, que es el antecedente que estoy abordando. El primer párrafo, al momento en el que ya voy a comenzar a hablar de la tesis, debe de ir con la siguiente estructura, ¿ya? Apellidos del autor, año, título de la investigación. Ahí está, voy a desglosar un ejemplo.
Apellidos del autor, Sánchez. Año, 2014. Título de la investigación en negrilla o en negrita. Título de la investigación, las inteligencias múltiples. ¿De acuerdo? Tipo de investigación, investigación cuantitativa, diseño cuasi experimental. Población y muestra, niños de sexto año de primaria, 80 niños para trabajar. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, encuesta o test. Obviamente no lo vas a escribir así, lo vas a escribir relacionado. El autor Sánchez en el año 2014, en su investigación tal y tal y tal. No sé si quedó claro, ahora sí esta parte. Sí, pero tengo una duda. Tipo, como dijo el ejemplo de tipos de investigación, ¿tenemos que clasificarla? Claro, claro. De hecho, cuando tú bajes la tesis, Abraham, por lo regular, el autor te menciona en la introducción qué tipo de investigación utilizó, o hasta en el resumen lo puedes encontrar. Ok, Julia, gracias. de nada, Abraham. Julia, ¿tenías alguna duda? Sí, todas esas, cuando vamos a citar una tesis, todo tiene que ser cita de paráfrasis. Por lo regular, sí, Julia. A menos que haya algo muy importante que el autor haya dicho y tú consideres que es algo que tiene que estar con sus palabras tal cual, podría citarse en este caso textual. Pero por lo regular se hace referencia a citas de paráfrasis. Oh, otra duda. Claro. ¿Cuánto, si hablamos de la tesis, cuánto es lo mínimo que deberíamos de usar de citas de una sola tesis? ¿O podemos usar la que nosotros queramos? Fíjate que allá va a influir mucho el tipo de tema, ¿no? Habrán temas, Julia, donde tú podrás encontrar miles de tesis en función al tema. Y pues basta con mencionar 1 o 2 párrafos de cada tesis para hacer esa recopilación. Pero igual hay temas que son poco investigados y cuya tesis o gama de tesis pues son bastante poco, ¿no? O son bastante escasas. Entonces allá sí sería bueno explotar una sola tesis para abordar 4, 5, 6 párrafos. Todo va a depender de qué tanta información tenga disponible. No sé si quedó clara la duda, Julia. Sí, gracias. De nada. Muy bien. En el segundo párrafo en el antecedente, cuando estamos hablando de la tesis, se menciona el objetivo general de la investigación. Ya que platicamos un poco de la parte inicial de la tesis que estamos abordando, entonces mencionamos en un segundo párrafo. Asimismo, de acuerdo con el objetivo general de la investigación de dicho autor, uno de ellos fue pam, pam y pam. Por ello se relaciona con el tema de investigación que se está llevando a la práctica, puesto que el objetivo que él menciona es similar al que el estudio manifestado tiene, ¿no? Esto sí coincidiera. Si no, de todas maneras, tú tienes que mencionar cuál es el objetivo de la tesis que estás fundamentando o de la que estás hablando. Es decir, para que yo, lector, ya conozca un poco que esto que tú me estás mencionando realmente tiene un objetivo similar o parecido a lo que tú quieres hacer. Eso va en el segundo párrafo. En un tercer párrafo se reseñan las conclusiones a las cuales llegó el autor, ¿no? Normalmente los autores cuando hacen una tesis tienen un apartado que se llaman conclusiones y recomendaciones. Entonces, después de mencionar los objetivos y toda esta parte de la tesis, mencionan las conclusiones a las que el autor llegó de la tesis que pues ya estuviste platicando. Y en un cuarto párrafo, ya después de que explicaste todo lo del autor, entonces vas a defender el por qué ese antecedente se relaciona con tu trabajo, ¿de acuerdo? Eso ya no lo vas a citar, eso ya lo vas a escribir con tus palabras, obviamente en tercera persona, siguiendo los lineamientos de APA, pero aquí la cuestión va a ser que ya no va a ser necesario seguir abordando lo que el autor dice, sino que lo que vas a lograr en este caso es defender el por qué este antecedente que tú estás mencionando en la zona de marco teórico realmente tiene una relación con tu tema o no la tiene. ¿Sí quedó claro, chicos? En el segundo y en el tercer párrafo debemos de seguir citando o igual es con nuestras palabras. Porque, hecho, o sea, si hablamos del objetivo general que nosotros leímos en la tesis, sería siendo como que nuestra perspectiva de lo que nosotros entendimos acerca de la tesis. Ok, Julia, una duda nada más. ¿Ustedes vieron, vieron simbología de la investigación? Lo que es ETAL, lo que es IBDEM y toda esta parte. No. ¿No lo vieron? Ok, mira. No. ¿Qué pasa?
que cuando voy a parafrasear de un autor, para no volver a citar lo mismo, otra vez Sánchez 2014, hay una serie de palabras muy cortitas que se utilizan cuando sigo hablando del mismo autor y para no cometer plagio, no quiero citarlo, pero quiero seguir mencionando que es el mismo autor. Por ejemplo, cuando es el mismo autor, se utiliza el término ibidem. De todas maneras, se los voy a enseñar. Vamos a llegar a esta parte. Pero ¿para qué me sirve esto, Julia? Para que, aunque lo estoy diciendo con mis palabras, hago lo siguiente. Como el autor ha mencionado, ibidem, entre paréntesis, para que no tengas que volver a decir Sánchez 2014 en su investigación y toda esa parte. Como el autor ha mencionado, ibidem, el objetivo general de esta investigación fue, ¿de acuerdo? Allá se utilizaría esta parte, para no estar citándolo en todos los párrafos. ¿Sí quedó claro, Julia, por allá? Sí. Ok, correcto. Yo pensé, chicos, que ya habían visto esta parte de los antecedentes, pero no importa, no pasa nada, vamos a seguir abordándola. Ok, correcto. Entonces, ya que terminamos con esta estructura de tesis para conocer cómo se van a vincular los antecedentes, déjame decirte que para mí la parte más fundamental, lejos de ser la perspectiva del autor y qué pasó con el autor y todo esto, para mí lo más importante es el cuarto párrafo. ¿Por qué? Porque es cuando tú te vas a defender, cuando tú vas a mencionar por qué la información que estás presentando realmente tiene una relación con tu trabajo. ¿Qué pasa, chicos? Que a veces hay muy buenos antecedentes, muy buenos estudios, pero le hace falta esa sal, ¿no? Ese sabor al estudiante para mencionar y defender el por qué esto que yo te estoy presentando, de lo cual investigué, realmente tiene una relación con lo que yo quiero conocer. A veces tratamos de ser tan superficiales que no exponemos la razón principal o el factor principal. Nos centramos más que nada en la parte de la perspectiva del autor y dejamos lejos esa justificación que al mismo tiempo va a ir hilando al lector para conocer que hiciste una buena investigación y que realmente llevaste a cabo una buena práctica del proyecto de investigación. ¿Cuáles son los requisitos de los antecedentes? Ya se nos va a acabar el tiempo de nuestra reunión, ya posteriormente volvemos a iniciar con la misma clave y el mismo enlace y todo. Solo quiero mencionar el primero. Ya se los dije, ya lo comenté, pero se ordenan de acuerdo a los siguientes criterios. Extranjeros, yo se los mencioné. Voy a hablar de un tema de investigación, primero el contexto internacional, posteriormente puedo bajar al continental, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado? Posteriormente a esto puedo bajar al contexto región, Centroamérica, ya lo había comentado como ejemplo, posteriormente bajo al contexto nacional, que es México, posteriormente bajo al contexto sureste inclusive, si es región del país, puedo bajar al contexto estatal y si todavía quiero ser más específico porque la situación está en Mérida, bajo al contexto municipal y local para hacer todo este tipo de análisis. Es una perspectiva macro que al final de cuentas me va a llevar a la particularidad de mi tema. Eso es algo muy importante, muy importante. No puedes comenzar hablando de una situación particular y de allá subir. Ya vi que se está yendo la señal por la lluvia. Sí, ya la escuché, Elizabeth, no te preocupes. Ya escuché la lluvia. Y ya para finalizar este pedacito, chicos, cada clasificación del más antiguo al más reciente, fíjate que lo que se propone son 5 años, pero no te pierdas la conclusión de esta afirmación en el siguiente capítulo. Nos reconectamos en unos segundos.